Bueno, en este video vamos a mostrar cómo resolver un problema de variables relacionadas con el tiempo o como se conocen en algunos textos de cálculo, razones de cambio. Nos dicen que un depósito de forma horizontal para agua mide 16 metros de longitud y sus extremos son trapecios isósceles con una altura de 4 metros, base menor de 4 metros y base mayor de 6 metros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ilustrar, todavía no miremos la pregunta, vamos a ir ilustrando lo primero que tenemos. Si nos están hablando de un depósito horizontal que tiene en los extremos trapecios isósceles, nos están hablando de un vertedero, más o menos de esta forma. Este es el trapecio. Y aquí tenemos esto pues más o menos, mi fuerte obviamente no es el dibujo, pero ayuda a ilustrar. Entonces tenemos aquí que este es nuestro vertedero, aquí es donde estamos entrando el agua. Entonces nos dice, se vierte agua en el depósito a una tasa de 10 metros cúbicos por minuto. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando ha alcanzado una profundidad de 2 metros? Bueno, entonces vamos a entender que lo que nos están dando aquí son derivadas y lo que nos están pidiendo aquí son derivadas. Entonces miren, cuando nos están hablando de variación de volumen por metros en minuto, en realidad nos están diciendo que el volumen, o sea, dB de t, la variación del volumen con respecto al tiempo es 10 metros cúbicos por minuto. Y me están pidiendo qué tan rápido sube. Rápido es velocidad, ¿cierto? El nivel del agua. Entonces vamos a llamar y vamos a suponer que si aquí es el nivel del agua, voy a inclusive a tratar de completar un poquito más este dibujo. Vamos que este es, y el nivel del agua es el que vamos a hacer aquí en rojo. ¿Cierto? Es este nivel, H, lo vamos a llamar, este nivel de agua. La velocidad con que varía, o sea, nos están pidiendo, cuando nos hablen de velocidad, en este tipo de problemas nos están hablando de derivada, o sea, que la variación de H con respecto al tiempo, cuando en un momento específico, cuando se ha alcanzado, o sea, cuando nos dicen una profundidad de 2 metros, atención con la forma como leemos esto. Una cosa es que nos digan que la altura es 2 metros cuando ha subido el nivel del agua 2 metros, y cuando nos hablan de profundidad en relación a un tanque, normalmente nos están hablando desde el nivel superior hasta abajo hay 2 metros. En este caso miren, si esto mide 4, recuerden que en el problema original nos estaban dando estas medidas, vamos a mirar ya este vertedero, digamos de frente, supongamos que este es el trapecio, más o menos, esto mide 4, esto mide 6, y esto de aquí mide 4 también. Si aquí tenemos el nivel del agua, y esto es H, si hay una profundidad de 2 metros y todo esto mide 4, lo que nos están pidiendo, para que todo sea en términos de H, recuerden siempre la variable que vamos a sustituir, ojalá siempre la tengamos en términos de lo que tenemos de la derivada, H es 2. Miren, si me hubiesen dicho que la profundidad es 3 metros, hubiese tomado 3 desde aquí hacia abajo, quiere decir que H hubiera sido 1 metro, para que la suma nos dé los 4. En este caso, pues coincide tanto hacia arriba y hacia abajo, que son 2 metros. Entonces, cuando H es 2 metros. Ese es el problema que me están dando. O sea, me están dando la variación del volumen y me están pidiendo la variación de la altura con respecto al tiempo cuando H es 2 metros. Entonces lo primero que vamos a hacer es plantear lo que se denomina en este tipo de problemas la ecuación estática. Normalmente en algunos textos no aparece de esta forma, en otros sí. Prefiero usar esa metodología porque nos sirve para partir el problema en dos etapas. Entonces cuando hablamos de ecuación estática estamos hablando de una ecuación que nos relacione las variables. Miren que aquí de qué nos están hablando, de volumen y altura. Una ecuación que nos relacione las variables volumen y altura sin derivadas, por eso se llama estática. Entonces, para encontrar eso, lo que tenemos que hacer en realidad es encontrar el volumen, miren, de esta sección roja, que es el agua que tenemos ahí, en cualquier momento. Miren, no importa el instante que sea, yo puedo encontrar una fórmula para ese volumen.
El volumen de un trapecio, en este caso, de un trapecio, digamos, estirado a una longitud L, recuerden que en este caso nos habían dicho que esto mide 16, mírenlo acá, va a ser igual a ¿qué? Al área del trapecio multiplicado por 16. Miren, si yo sumo todas esas áreas hacia allá, en ese sentido voy a tener el volumen. O sea que el volumen del trapecio, vamos a ponerlo así, inclusive puede ser al revés, lo que pasa es que me queda más fácil dibujar el trapecio en esta forma. La fórmula de volumen es base menor más base mayor dividido 2 por la altura. En este caso, miren, yo no tengo una variable para la base mayor, que es esta, x. Entonces vamos a decir x es la base mayor más la base menor, que es 4, dividido 2 por la altura. Miren, ya tengo el área de este trapecio. Esto en negro que acabo de hacer es esta área. Miren, es base mayor, que es x, más 4 por h, por 16. Con eso entonces tengo el volumen. Recuerden que lo que estamos haciendo es sumando todos esos trapecios a multiplicar por 16, encontramos un volumen. Podemos inclusive simplificar esta fórmula. Ya tenemos que el volumen, ya no pongamos ahí ese trapecio, en cualquier momento dado siempre va a ser, miren, este 2 y 16 se puede simplificar como 8. Nos queda 8 por x más 4 por h. Miren, ya tenemos la ecuación estática que nos relaciona volumen y altura. Para cualquier volumen de agua que yo quiera poner ahí, miren, depende de cualquier altura que yo quisiera poner. Pero también depende de x. Y el problema es que debemos hacer que el volumen solo dependa de h. Entonces, ¿cómo hacemos para desaparecer esa x? Normalmente eso es lo que nos va a suceder en este tipo de problemas. Muchas veces tenemos una variable en términos de 2 o 3 y en realidad la necesitamos en términos de 2 o 1. Entonces, para hacerlo, en este caso, porque solo tenemos de b de t y de h de t, sé que solo necesito el volumen en función de la h. Necesito desprenderme de la x. Miren que yo no tengo nada de x. En el problema nunca me están hablando nada acerca de la base mayor de un trapecio cualquiera de agua, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a hacer uso de la geometría. Miren que este trapecio pequeño, y lo voy a poner en otro color, este trapecio pequeño es semejante con este trapecio grande. ¿Por qué son semejantes? Recuerden que dos figuras geométricas como el trapecio son semejantes si sus ángulos son iguales, son congruentes. Miren, este ángulo y este ángulo son iguales para los dos trapecios porque los comparten. Y este ángulo y este ángulo son iguales a este y este porque esto se supone que es paralelo a esto. Y como son paralelos y esta es secante, aquí tenemos ángulos consecutivos. Entonces, puedo decir que este ángulo es igual a este y este es igual a este. Por tanto, este trapecio pequeño es semejante con el grande. Que sean semejantes quiere decir que están en proporción sus dimensiones. O sea, la base del trapecio pequeño, que es x, la base mayor, es a la base mayor del trapecio grande, que es 6, está en proporción como están las alturas. Miren, ¿a cómo es la altura del trapecio pequeño? Es h. ¿Y cuál es la altura del trapecio grande? Es 4. Miren, de esta relación yo puedo despejar a x en función de h. De aquí tenemos que x es 6 que multiplica a h sobre 4, porque este 6 está aquí dividiendo. Podemos simplificar, inclusive tenemos de aquí que x va a ser 3 medios. Miren, saqué mitad de h. Con esto, lo único que basta es sustituir en esta fórmula esta x. Si hacemos eso, miren, ya vamos a tener el volumen solo en función de h. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos entonces, ya voy a necesitar un poco de espacio, no vamos a necesitar más este vertedero de acá. Sí, voy a dejar las incógnitas que tenemos, solo por un momento más. Y vamos a tener, miren, volumen. De una vez, antes de meter la x, yo prefiero hacer estos productos. 8 por x, 8x por h, 8xh. Y 8 por 4, 32 por h, 32h. Miren, me queda así. Y luego sustituyo esta x aquí. Entonces el volumen va a ser 8 veces x, que es 3 medios de h por h más 32h. Si resolvemos esto, miren, el volumen va a ser igual a ¿qué? 8 por 3 medios, 8 por 3 es 24, entre 2, 12, y h por h, h cuadrado,
más 32h. Esta ecuación sí es finalmente mi ecuación estática para este problema. Miren, ahora sí el volumen depende única y exclusivamente de h. Entonces puedo entrar a derivar. Entonces lo único que tenemos siempre que tener en este tipo de problemas es la ecuación estática, como la necesitemos, solo en términos de una variable. Inclusive hay problemas donde puede estar en términos de dos variables y nos sirve porque nos dieron las otras derivadas. En este caso solo nos dieron volumen y h, entonces solo necesitamos relacionar esas dos. Y cuando tenga la ecuación estática procedo a derivar para que encontremos la ecuación que se denomina dinámica. ¿Cuál es la ecuación dinámica? Derivamos con respecto al tiempo. Miren, la derivada del volumen de v con respecto a t es dv de t. La derivada de h con respecto a t, por regla de la cadena, derivamos normal y multiplicamos por la derivada de h con respecto a t. Miren que h aquí no está en función del tiempo, pues no aparece la t por ningún lado. Lo mismo cuando dice dv de t. Entonces siempre que hagamos eso en regla de la cadena, derivamos normal y multiplicamos por la derivada de la variable con respecto a esa variable que no aparece ahí, en este caso el tiempo. Entonces tenemos 2 por 12, 24h más 32, y esto multiplica a dh de t. Miremos que ya tenemos dv de t y dh de t, que son lo que hace parte de mi problema. ¿Qué tengo que hacer? Despejar dh de t en función de dv de t, porque mi incógnita es esta. Entonces, si despejamos aquí dh de t, vamos a tener que dh de t es igual, pasamos toda esta cantidad que está multiplicando a dividir. Entonces tenemos dv de t recuerden que pasar esto a dividir es lo mismo que multiplicar por 1 sobre 24h más 32. Es lo mismo que hubiésemos desde el principio multiplicado a ambos lados de esa ecuación por 1 sobre 24h más 32. ¿Cierto? Multiplicando a ambos lados, aquí se cancelaría multiplicar por esa fracción y aquí queda esa fracción multiplicada por esto. Es lo mismo que pasar este a dividir. Miren, nos queda de esta forma. Ahora sí, miren, de esta forma, que esta es la ecuación, miren, esta la llamamos ecuación estática y esta la llamamos ecuación dinámica. Esta ecuación dinámica es porque tenemos todo con respecto al tiempo, o sea, tenemos derivadas. Cuando tengamos este tipo de ecuaciones, ya lo único que tenemos que hacer es sustituir lo que tengamos del problema. Miren, dh de t, que es el que necesitamos, siempre la variable es el que se despeja, la variable desconocida o la incógnita del problema, vamos a tener, es dv de t por 1 sobre 24h más 32. Miren que aquí tenemos que reemplazar ahí, dv de t, que es 10, y 1 sobre 24h más 32 tenemos que cambiar la h por ¿quién? Por 2. Con eso entonces solucionamos el problema. Voy entonces a abrir un poco de espacio ya aquí para que lo dejemos expresado. Yo inclusive no voy a resolver todo el problema, o sea, voy a dejar todo indicado en términos de fracciones. Ya cada uno en sus casas con calculadora puede verificar exactamente con decimales cuánto nos da. dh de t es igual a dv de t, que es 10, por 1, inclusive pueden jugar con las unidades ahí, es metros cúbicos por minuto. Aquí vamos a tener metros, seguramente que se nos cancelan con esto, pero digamos que no es ahorita nuestro interés hacer ese análisis. Tenemos 24h más 32, sobre todo cuando aquí lo que tenemos es una suma con un número y aquí con unidades, entonces no vamos a entrar como en esos detalles, pero en esencia lo que vamos a tener es un metros por minuto. Bueno, entonces tenemos 24h es 24 que multiplica a 2 más 32. Y aquí tenemos, miren, 10, 24 por 2, eso es 48, y 32 es 80, o sea que nos queda 10 sobre 80, esto lo podemos simplificar aún más, sacando décima, 1/8 de metro por minuto, si queremos expresarlo ya al final con unidades. Entonces esta es la velocidad con la que va a
subir el nivel del agua cuando se ha alcanzado una profundidad de 2 metros. Miren que con esta ecuación yo puedo resolver este mismo problema para distintos valores de dB de T y para distintos valores de H, ¿cierto? Pero en este caso nos dieron un dB de T de 10 metros cúbicos y un H de 2 metros. Con eso entonces terminamos el problema.